Bendito el que viene en nombre del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús le había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, padrecito. Como dice Mauricio. Oiga, a mí no me sale igual que el Mauri, po. Ya, pero ahí estábamos concentrados. Ya. Imposible. Y a pesar que yo le enseñé al Mauricio. Nada, ya. Claro. Pero bueno, salió buen alumno. Padre, para usted ahí no ha hecho una manito. Sabíamos que hay 2 evangelios para. Ayer hubieron 2 evangelios. Dejamos el más cortito, ¿cierto? Que hacía mención al día de ayer. Claro, lo que pasa es que, claro, este evangelio es el que leemos nosotros al comienzo o afuerita del templo, ¿no? Antes de iniciar la bendición de los ramos, ¿no? Y también después a la hora de la Eucaristía, bueno, se lee la pasión del Señor, y que este año ha correspondido es el evangelio de Marcos. Mira, me gustaría centrar esta reflexión en 3 puntitos que yo diría que está tomado básicamente de la lectura de la pasión del Señor, porque eso es lo que celebramos ayer, es lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? La entrada de Jesús triunfal en Jerusalén, ¿no? Pero por otro lado también no deja de sorprendernos y no nos puede dejar tampoco impávidos todo lo que es la lectura de la pasión del Señor. Y en ese sentido a mí me gustaría que pudiéramos centrar nuestra mirada básicamente en 3 actitudes principales de Jesús a lo largo de la pasión. Dicho esto, yo creo que una de las primeras actitudes que se puede rescatar del Señor a lo largo de la pasión es la humildad, el amor hasta la cruz, pero sobre todo la humildad porque Jesús no dice nada y aún así todos lo abofeteaban, lo escupían, como dice la primera lectura del profeta Isaías, que le arrancaban la barba, etc. Creo que Jesús siempre se mantuvo humilde y humilde hasta la cruz, precisamente porque amó hasta la cruz. A mí me llama profundamente la atención esa primera actitud de Jesús.
y cuánto nosotros tenemos que aprender de Él, de la humildad, de la sencillez y de ese amar, aún en medio de todas las dificultades, de las necesidades, de los momentos difíciles que nos toca vivir, mantener siempre una humildad profunda por parte del Señor. Actitud que lo vemos a lo largo de todo, desde que, imagínense, desde que está en el huerto de los olivos, hasta la cruz, Entonces es muy importante eso, ¿no? La humildad de Jesús, me llama a mí profundamente la atención la humildad de Jesús. En segundo lugar, a mí me llama poderosamente la atención también, y esto sería muy interesante poder descubrir, leer, ¿no? Yo le comentaba esto a la gente, a los feligreses, yo le decía de que cuando tengan un ratito de tiempo, que también puedan leer nuevamente el capítulo 14 y 15 de Marcos, en donde efectivamente aparece toda la lectura de la pasión del Señor. Y en base a eso, poder ver, discernir en los distintos personajes que aparecen a lo largo de toda la lectura de la pasión. Y veía más o menos que a lo largo de todo el texto bíblico hay alrededor de 34 personajes distintos. La muchedumbre, los apóstoles, con quien uno se siente identificado en el hoy de su vida, ¿no? O sea, somos como Pedro, por ejemplo, que somos capaces de ofrecer nuestra vida al Señor, pero a la vuelta de la esquina lo estamos negando, le estamos traicionando. O somos como aquel cireneo, Simón de Cirene, que va pasando por ahí y que porque va pasando simplemente le pasan la cruz. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros ser como ese cireneo que no tenemos ninguna vela en ese entierro, pero que sin embargo hemos tenido que cargar a lo mejor con alguna cruz, que no es precisamente la cruz nuestra? ¿O somos como aquellas mujeres que fueron fieles con el Señor hasta el final y que acompañaron incluso a María Santísima, ¿no? Hasta los pies de la cruz? O como simplemente como todos los apóstoles que salieron todos arrancando, ¿no? Por miedo. O como aquellos que prestaron la casa donde se celebró la última cena, ¿no? O como Pilato, por ejemplo, también. O como Barrabás, ¿no? Entonces, miren, la figura de Barrabás, hay que tener cuidado con Barrabás. Barrabás no es tan malvado. Barrabás hacía su pega, entre comillas. El pueblo le gritaba, o somos parte de ese pueblo que gritaba, Hosana, 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 ¿no? O somos parte de ese pueblo que con nuestras propias actitudes, nuestra forma de ser, colaboramos para crucificar a Cristo. Entonces, este segundo puntito a mí me gustaría resumirlo con una sola palabra, que es la palabra paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor Jesús? ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor aguantando a toda esa gente? Entre comillas, a esos 34 personajes distintos que aparecen a lo largo del relato de la pasión. Y cuánta paciencia, porque nosotros no somos mejores ni peores que los que hace 2000 años atrás, que esa gente que le gritaba, crucifíquenlo, ¿no? Nosotros crucificamos al Señor todos los días con nuestro egoísmo, con nuestras infidelidades, con nuestra miseria humana, con nuestras bajezas, con nuestras envidias, etcétera, con todos esos antivalores que muchas veces se nos pasan por la mente, por el corazón, y que eso se transforma en pecado finalmente. Entonces, yo reflexiono acerca de eso. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con uno? ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor con los suyos? Tanta paciencia como para perdonarles después de la resurrección.
Cuando el Señor resucita, lo primero que dice es la paz esté con ustedes. La paz para el pueblo judío sale de las entrañas. Es el mejor sentimiento que uno le puede entregar al otro. Es como decir, mira, te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor, cuando uno le dice la paz al otro. Bueno, el Señor tuvo esa paciencia, tuvo esa bondad, tuvo esa misericordia con los suyos. Entonces, aparte de la humildad, como es el primer puntito, en este segundo puntito, la paciencia, no puedo sino, en este tercer puntito, poder admirar y pedirle la gracia al Señor de poder tener confianza en Dios. Porque el Señor dice, mira, si está en ti apartar este cáliz de mi presencia, de no beber de este cáliz, hazlo, pero y si no, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Jesús fue como verdadero hijo de Dios, confió y esperó en Dios Padre. Yo creo que esa es una actitud también tremendamente fuerte, es una actitud tremendamente digna de poder imitar y de pedirle día a día al Señor la gracia de poder confiar y poder esperar. Somos hombres y mujeres de fe, pero también somos hombres y mujeres de esperanza, y no de esperanza en cualquier estamento humano, sino que somos hombres y mujeres de esperanza en Dios. Y ese Dios que nos quiere, que nos ama, que nos ha creado, pero que en ese acto de amor, como es la creación, también espera de nosotros una respuesta, y esa respuesta va a ser también colaborar para nuestra salvación. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces hay que pedirle al Señor la gracia, ¿no?, de poder confiar y de esperar en Él. Hemos vivido 40 días, ¿no?, de Cuaresma, un tiempo propicio, como decíamos ayer, para poder vivir los misterios de Semana Santa. Yo creo que hay que pedirle al Señor la gracia de esta semana, de vivirla con mucha humildad, sabiendo de que el Señor nos tiene paciencia, y por lo mismo hay que pedirle también la gracia de la paciencia para nosotros mismos, para poder también, no sé si aguantar, ¿no? Aguantar y tolerar a los demás muchas veces, ¿no? Pero también pedirle la gracia de que seamos hombres y mujeres de confianza y de esperanza, especialmente en estos días que estamos a puertas de celebrar estos misterios de como son la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección del Señor. De colores, hermanos.